Germán Gamarra, presidente de la Academia de Medicina, al doctor Carrasquilla, vicepresidente, a los distintos presidentes y presidentas de las organizaciones médicas, expresidentes de la Academia Nacional de Medicina, de los colegios médicos, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, integrantes de ASCOFAME, ANIR, ACOME, ASOSALUD, las distintas organizaciones aquí presentes. Me siento como en mi casa, dado que esta discusión y esto que voy a presentar acá tuvo origen exactamente en este escenario físico, en este escenario simbólico del gremio médico, con la Junta Médica, de la cual en ese momento presidía el doctor Fernando Sánchez Torres, pude hacer parte para construir la Ley Estatutaria de Salud, que fue una iniciativa de la Gran Junta Médica y que es hoy Ley de la República. Por eso me parece demasiado, digamos, emocionante para mí poder hacer esta presentación, porque lo que vamos a presentar es una evolución en términos de una ley ordinaria de lo que discutimos como fundamentos de la ley estatutaria en salud y la salud como derecho fundamental. Lo primero que debo decir es que lamentablemente ha habido una pugnacidad en el debate público frente a este tema. Yo quiero hacer un llamado, digamos, también a la tranquilidad y a la serenidad, sobre todo en este escenario académico. Lo que vamos a discutir aquí es un problema y un bien público superior y es la vida. Y tenemos que poner por encima la vida a las discrepancias de carácter político en el escenario gobierno-oposición. Entonces siempre he hecho un llamado a que asumamos esto con toda la tranquilidad. Ha sido muy difícil la disertación y la socialización de esto, pues porque esta reforma a la salud específicamente ha sido sometida a una campaña muy fuerte de desinformación que ha generado mucha incertidumbre. La intención mía era inclusive socializar esta reforma a la salud desde el semestre pasado y ese había sido el compromiso con las diversas organizaciones médicas, pero ya en este momento yo no me mando sola, yo respondo a una jefatura de Estado, a un consejo de ministros y el gobierno determinó que su agenda legislativa podría en el primer semestre, por la importancia y por las resistencias en algunos sectores que genera este tema, podría poner en riesgo la discusión sana de su agenda legislativa del primer semestre. Es por eso que la decisión del gobierno fue suspender esta discusión hasta tanto no se aprobaran sus reformas de primer semestre y retomarla este semestre. En este momento no tenemos aún el articulado, pero no porque no se quiera presentar, sino por un tema de confianza pública. Estamos en la redacción de los últimos artículos de disposiciones generales y transitorias, es decir, lo que define la transición en compañía del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Planeación Nacional. Eso supone, digamos, una serie de discusiones alrededor de los números, de las cifras, del impacto fiscal de la reforma, de los costos. Cuando esté ese documento listo, pues ya se dará a conocer. No queremos seguir dando a conocer borradores y que el gobierno cada 2 días tenga que salir a hacer una nota aclaratoria, una fe de ratas, pues porque eso contribuye más a la confusión general y lo que queremos es que cuando ya se entregue este articulado al país se haya consumado todas las fases internas que tiene que hacer un gobierno en un proyecto de ley que no solo implica al Ministerio de Salud, sino también al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por los impactos fiscales que ustedes ven que van a tener. Es por esto que mucha de la información que yo voy a presentar acá, que espero, digamos, mantengan en el debido respeto y reserva, porque obviamente últimamente la prensa toma documentos de 23 pisos del Ministerio de Salud y Protección Social que son borradores de 1.200 funcionarios, los presentan como el gobierno y se genera una confusión y lo que queremos es generar claridad. Señalaré en su momento cuáles de los puntos que hay aquí en este momento están en validaciones de los equipos técnicos de Hacienda, específicamente los temas financieros y económicos, que son los que estamos en este momento trabajando en el Ministerio de Salud bajo la dirección del profesor Luis Jorge Garay en términos de la parte económica. Entonces aquí voy a presentar los contenidos de esta reforma, empezando por decir cuáles fueron los orígenes. Los orígenes de esta reforma son la ley estatutaria, aprobada en el año 2015,
con sentencia C313 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional, que después del debate que surtió en el Congreso de la República, recuerdo que en ese momento presentamos esta ley con el presidente Juan Manuel Santos. Fueron 14 puntos que desarrolló la gran Junta Médica. Este proyecto de ley de reforma de ley estatutaria se presenta en las comisiones primeras constitucionales, luego surte el debate en la Corte Constitucional, donde es declarada exequible con algunas modificaciones y se vuelve vigente como ley estatutaria. Sin embargo, a nuestro juicio, esta ley estatutaria no ha sido implementada porque esta ley estatutaria requiere un desarrollo ordinario que genere las condiciones estructurales del sistema para que se garantice el derecho fundamental a la salud. En ese sentido es que la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760, órgano de la sociedad civil consultor de la Corte Constitucional, retoma un articulado que se había presentado en esa época de ley ordinaria y comienza a hacer un trabajo de revisión de ese articulado para que ese articulado se ajuste a las disposiciones de la sentencia C313. La ley estatutaria es la sentencia C313. Y para poder avanzar en un articulado que desarrolle el derecho fundamental a la salud. En el año 2021, esta comisión de seguimiento que tuvo discusiones con el gremio médico a partir de uno de los participantes de la comisión de seguimiento, el doctor Nelson Contreras y mi maestro José Félix Patiño Restrepo, sostuvo diversas discusiones con la entonces Junta Médica. Ahí estaba de presidente José Ricardo Navarro de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Luis Carlos Leal de la ANIR, Roberto Vaquero del Colegio Médico Colombiano y estuvimos discutiendo Fernando Guzmán de la Federación Médica Colombiana y estuvimos discutiendo muchos de los puntos, Pedro Contreras, muchos de los puntos de este articulado que hoy ya ha evolucionado, por supuesto, porque ha tenido diversas discusiones posteriores. En el año 2021 se convocó una gran cumbre que se llamó Cumbre Social y Política, porque no solo convocó organizaciones de la sociedad civil, sino que convocó organizaciones, partidos políticos y candidatos a la presidencia de la República. En ese momento estaban, no había pasado ni siquiera la primera vuelta, participaron 1.400 delegados de todo el país en esa cumbre para volverle a dar una vuelta a este articulado y se hicieron una suerte de modificaciones. Se hizo un foro el 8 de noviembre donde fue convocados los candidatos a la presidencia, asistieron 6, entre esos el entonces candidato Gustavo Petro Urrego, quien al ver su propuesta consideró que ésta se adaptaba a lo que él siempre había pensado y en ese sentido Gustavo Petro Urrego solicitó apoyo para que se pudiera incorporar esto en su programa de gobierno. Es ahí cuando pues Gustavo Petro es presidente de la República, pues y en consecuencia hoy el presidente Gustavo Petro avala y presenta este proyecto de ley como uno de los proyectos de ley más importantes y de reformas sociales del Estado Social y Democrático de Derecho, por garantizar, por tratarse de un asunto elemental y es el cuidado de la vida en Colombia. Esta es la trayectoria, el punto en el que está en este momento es que ya el articulado que entregó la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760 al gobierno, está en manos del gobierno y está surtiendo sus últimas modificaciones en los artículos específicamente transitorios para poder ser dado conocido al país. Esa es la trayectoria. Yo hubiera querido que se hubiera hecho antes, pero insisto, son disposiciones del Consejo de Gobierno que define los tiempos para poder dar a conocer las políticas públicas. Sin embargo, debo decir que esto no es un documento acabado, ninguna ley está acabada hasta que no sea aprobada por el Congreso de la República. El Congreso de la República y todavía se pueden hacer consideraciones, aportes, mejorías porque el debate apenas empieza. No es que esté terminando, sino que apenas se va a poner a consideración para la discusión pública. Entonces, este proyecto de ley es un proyecto por el cual se reestructura el sistema de seguridad social en salud y se establecen normas para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud conforme a la ley estatutaria. Lo primero que tenemos que decir, este proyecto de ley desarrolla muchos asuntos, desarrolla el tema de los determinantes sociales de la salud. De acuerdo a la ley estatutaria,
El derecho fundamental a la salud tiene tres componentes fundamentales. Uno es la prestación de servicios, el otro son los determinantes sociales de la salud y el otro componente importante que tiene es el componente de la dignificación laboral de trabajadores y trabajadoras. Esos son los tres pivotes centrales del derecho fundamental a la salud y esos tres serán desarrollados en este proyecto de ley. Tiene un capítulo de gobernanza, rectoría y organización del sistema en salud, de modelo de atención, de redes integradas e integrales de servicios de salud, sistema único de información, participación ciudadana y social, y hay otros que es de régimen sancionatorio, el de disposiciones transitorias e inspección, vigilancia y control. Como pueden ver, es un proyecto de ley que se ocupa de diversos temas, no solamente del único tema que han querido relevar en la opinión pública. Y indudablemente pues es un proyecto de ley que trata de recoger como todos los contenidos y elementos de un sistema de salud. Varias consideraciones. En ningún momento, porque lo he escuchado mucho en la prensa, este proyecto de ley pretende cuestionar el sistema de aseguramiento. Reestructura el aseguramiento, pero mantiene el aseguramiento. El principio del aseguramiento es que todos cotizamos, como es la financiación del sistema de salud en Colombia, que tiene tres fuentes de financiación fundamentales, que son el presupuesto general de la nación vía los aportes impositivos de los impuestos de los colombianos, la parafiscalidad por los aportes de las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios, que después de una reforma tributaria en el año 2012 disminuyeron ostensiblemente, y los recursos del SGP, Sistema General de Participaciones. Eso se mantiene intacto en este proyecto de ley. Y eso, la protección financiera, la manera como se financia la salud en Colombia, en donde todos aportamos, pero el que no se enferma financia al que se enferma de manera solidaria, eso es lo que se llama el aseguramiento social. Este proyecto no acaba con el aseguramiento social, mantiene el aseguramiento social y es importante, ese es el punto de partida, construye sobre lo construido porque el aseguramiento social fue uno de los grandes aportes de la Ley 100. Quizás ha habido una confusión de confundir la administración del sistema con el aseguramiento social. Una cosa es el aseguramiento social, otra cosa es quién administra el sistema. Aquí lo que se replantea es la administración del sistema, pero no el aseguramiento social. Entonces, en ese sentido, mantenemos las fuentes de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud e inclusive quiere el gobierno avanzar en fortalecer a que haya mayor porcentaje del PIB para financiar en un proceso progresivo. ¿Y por qué la necesidad de este proyecto de ley? Reconocemos, empezamos a mirar qué cosas le reconocemos al actual sistema de salud, la protección financiera, la cobertura universal, que está en este momento en el 98%, que no se tradujo en acceso, pero hay que reconocer eso. Hubo una cobertura, hubo una protección financiera de todos los colombianos y hubo un aumento en la oferta de servicios en Colombia desde el punto de vista privado, lo público no tanto, pero es importante que haya más camas en Colombia y haya más oferta de servicios privados en el país. Eso se le reconoce y todo eso son elementos sobre los cuales hay que construir y avanzar. Pero ¿cuáles son los elementos en los que no avanzó el actual sistema ya en un balance de 3 décadas? En indicadores trazadores de salud pública. El sistema se ocupó de lo referente específicamente a la atención de la enfermedad, la mediana y alta complejidad, y abandonó los indicadores trazadores de salud pública, la gestión de salud pública y la atención primaria en salud, que ahorita vamos a ver con más detalle. En ese sentido, hicimos un modelado en el Ministerio de Salud y Protección Social para hacer una revisión de lo que pasó con un indicador muy importante que marca el desarrollo de un sistema de salud y es la tasa de mortalidad materna. Como podemos ver en la reforma de la Ley 100, cuando teníamos el Sistema Nacional de Salud, pues veníamos en un descenso importante de la tasa de mortalidad materna, que posteriormente pues ya no tuvo el mismo comportamiento pendiente en caída y se mantuvo, digamos, a lo largo, después de la gran reforma de la Ley 100, no mantuvo, digamos, ese comportamiento. Colombia no tiene buenos indicadores de tasa de mortalidad materna y tampoco de indicadores trazadores de mortalidad menores de 1 año y 5 años, que es lo que mide el desarrollo de un sistema de salud en materia de salud pública.
Aquí tenemos, por ejemplo, la relación. Estos son los resultados de la evaluación del departamento, la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, donde estamos compitiendo con Brasil en las peores tasas de mortalidad materna y estamos entre los peores países de la OCDE. Eso es una realidad. Pero si miramos otros indicadores de mortalidad infantil, de nutricional en menores de 5 y 1 año, es decir, aquellos indicadores que dependen de acciones elementales de la salud pública, ahí es donde no le va bien al sistema de salud en Colombia, porque hay demasiada plata, decía alguien del Banco Mundial, mucha plata para muy pocos resultados en salud desde estos indicadores trazadores. Aquí vemos los casos de mortalidad materna en un mapa de calor por casos, porque cuando lo miramos por tasa, pues evidentemente las tasas son más altas en las zonas dispersas y rurales, porque evidentemente tenemos un denominador menor. Pero cuando lo miramos por casos, estamos viendo que en las grandes ciudades, Valle del Cauca, Medellín, Bogotá, se presentan casos importantes, es el mayor número de casos. Claro, hay más población, pero es que también allí es donde el sistema ha puesto el mayor número de servicios de salud, hay el mayor desarrollo, infraestructura, entonces tampoco en términos de casos tendría por qué haber esta respuesta en un sistema de salud. Otro elemento es que el sistema derivó en una inequidad en los servicios de salud básicos. Estos son indicadores, son servicios de salud trazadores básicos, elementales. Yo no estoy hablando de la unidad de cuidados intensivos, de la sala de diálisis renal, estoy hablando de lo elemental que debe tener un ser humano para existir en este país. Servicios de parto del país, servicios de consulta de medicina general y servicios de urgencias del país, y en este mapa de calor vemos como media Colombia no tiene estos servicios. Y además cuando vamos a Antioquia, cuando vamos al Valle, cuando vamos a Bogotá, estos servicios se concentran en las grandes ciudades, en Medellín, en Bogotá. Salud y bienvenida, doctor Serfizaza. Medellín, Bogotá, es decir, el sistema aumentó su oferta de servicios, pero de manera inequitativa, porque hubo el supuesto de que el mercado era un asignador equitativo del gasto y esto no pasó. La asignación del gasto se fue para el norte y el oriente de Bogotá, donde en la ciudad de Bogotá está concentrada la mayor cantidad de servicios. Pero no, yo no estoy hablando de servicios de alta complejidad, estoy hablando de una sala de partos, estoy hablando del elemental servicio de urgencias. Y estoy hablando de la consulta médica general, que es lo básico. Tenemos aproximadamente 17 millones de colombianos que viven en el siglo XIX. En materia de esto, como lo mostraré con los siguientes datos. 633 municipios no tienen sede en zona rural. 183 con una sola sede de salud en zonas rurales. 20.328 sedes de IPS, 1.964 en rurales, 18.953 municipios dependen exclusivamente de la oferta pública. Pero aparte de eso, más de 300 municipios en Colombia no tienen sala de parto. Lo que les quiero decir es que el sistema se equivocó en lo elemental, en lo básico, para que una mamá, un niño y una niña en un estado de derecho, lo básico que tiene que tener es cómo nacer, cómo ser atendido su urgencia y su enfermedad, lo elemental. Pero esto no solamente lo decimos nosotros, la Corte Constitucional tiene el sistema de salud en un seguimiento a través de la sentencia T760-2008. La salud es el segundo derecho más tutelado después del derecho de petición y a raíz de esto la Corte Constitucional ha planteado un seguimiento, planteó 32 órdenes, porque la Corte se dio cuenta, los jueces están trabajando es para el sistema de salud. Necesito resolver de manera estructural con unas órdenes que yo pueda dar en este país para que mediante estas órdenes, 16 al Gobierno Nacional, cumplan los compromisos regulatorios que había hecho en ese entonces la Ley 100 y la 1122 de 2007, que era la reforma modificatoria de la Ley 100. Y la Corte este año nos manda este semáforo: acceso a servicios de salud bajo. Tenemos cobertura universal con bajo acceso a servicios de salud. Se mantiene negación de servicios de salud, dice que bajo la Corte. Persisten fallas en MIPRE, no se ha habilitado allí la prescripción. Esto es un tema de sistema de información, que eso es otra cosa preocupante en el sistema de salud en Colombia. Incumplimiento general.
En cumplimiento general solo tenemos entrega de carta de derechos, cumplimiento general glosas de recobros, pagos de recobros pendientes a 2008, eso ya lo zanjó el sistema, pero el resto en lo que tiene que ver con la prestación de servicios, tiene que ver con la garantía del derecho fundamental a la salud, pues estamos en bajo y lo dice la Corte Constitucional, es el máximo tribunal de derechos humanos en Colombia. Miremos la parte financiera. Entonces, si vamos a ver a las EPS, tenemos en este momento 27 con las indígenas, pues estos son los indicadores. La Superintendencia Nacional de Salud mide 3 tipos de indicadores. Indicadores de tipo financiero, indicadores de riesgos en salud e indicadores jurídicos. Pues aquí vemos la situación de indicadores de tipo financiero que son elementales, capital mínimo, patrimonio adecuado, régimen de inversiones. Dicho sea de paso, que el supuesto teórico al inicio de la Ley 100 es que las EPS serían aseguradoras privadas. Esto no pasó, el asegurador hoy es el Estado, que es quien paga los recursos, es decir, todos los actores del sistema facturan contra el Estado porque el régimen de inversiones, que es el régimen que denominamos de reservas técnicas, se hacen con cargo a la UPC, que es la cifra per cápita que gira el Estado, se les permite que una parte se hagan inversiones privadas de capital y con eso se respalde la prestación de servicios de salud. Con los propios recursos públicos yo tengo mis inquietudes que lo he planteado si esto es constitucional o no, porque la Corte ha dicho claramente que los recursos fiscales y parafiscales también son recursos públicos de destinación específica que no pueden ser utilizados con otros fines. Pero aún así, con la flexibilidad regulatoria que ha habido en Colombia, pues la mayoría de EPS no cumplen. En este momento hay una realidad concreta, independiente de la reforma, independiente de quién hubiera sido el presidente, el ministro, hoy 7.068.417 colombianos se encuentran en EPS que no cumplen hace muchos años ni indicadores financieros y demostrado por el órgano de inspección, vigilancia y control. ¿Qué le dices a esos colombianos? Que el Estado habilitó, posibilitó que entregar los recursos públicos para garantizar su derecho a la vida, el Estado demuestra que no los cumple y que no pasa nada y que sigamos así. Esta es la realidad hoy, pero la realidad es que si tú liquidas alguna de estas EPS, la que liquides tienes que hacer un traslado masivo a las EPS que cumplen algunos indicadores financieros y se desploma el sistema, se tienen que declarar en insolvencia. Es decir, esto es un castillo de naipes que no es nuevo, esto viene hace muchos años. Ya la Contraloría General de la República, desde el año 2012, en varias funciones de advertencia, le había dicho a los gobiernos de Colombia, esto va mal, esto no tiene sostenibilidad fiscal, financiera, hay que hacer algo y un poco lo que se ha hecho en Colombia es administrar la crisis, eludir esto y sostener supuestos teóricos que no corresponden a la realidad, porque el principio de un aseguramiento privado es que cuando a ti te liquidan, tú tienes que tener un reaseguro. Un seguro privado tiene que tener un reaseguro. En Colombia se surten estos procesos de liquidación, me declaro en quiebra, me voy y no aparece nunca el reaseguro privado. Es decir, el supuesto del seguro privado no ocurrió y lo que sí ocurrió es evidentemente un efecto dominó que con o sin reforma, esto es un problema que el gobierno hoy tiene que enfrentar. Hoy están aplazadas varias decisiones de liquidación de EPS, pues porque no tenemos dónde mandar a estos ciudadanos frente a la garantía de un derecho fundamental y no le podemos decir a esos colombianos que los vamos a discriminar y les vamos a dar tratamiento diferencial. Entonces, en ese sentido, aquí vemos otras que están en riesgo medio. En las proyecciones y modelamientos que hemos hecho, en 2 años se tendría que ir todo el régimen subsidiado y en 5 años se irían todas las EPS por el efecto dominó. Luego, es una realidad, no es ideológico, es un problema que Carolina se tiene que ir ahorita para el Valle del Cauca y en el Valle del Cauca le van a decir varios hospitales, nos está quebrando en Sanar, ¿qué va a pasar? Entonces el líquido en Sanar, las otras EPS me dicen no recibimos a esos pacientes, es concreto y la reforma ya, el país tiene que enfrentar un problema para resolver esto, estas son las que cumplen y vamos a mirar algo de las deudas.
las que cumplen en los términos financieros, pero miren los niveles de riesgo en salud, donde muchas de las que cumplen en términos financieros no cumplen en tema de gestión del riesgo en salud. De acuerdo a cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, estas son las indígenas que prácticamente están en incumplimiento y hay otras que ni siquiera reportan datos. Este es un sistema regulatorio. La Superintendencia de Salud regula las EPS por autorreporte de los estados financieros de las EPS. No hay sistemas de verificación de auditoría. Entonces yo reporto lo que yo quiero reportar y pues evidentemente así ningún sistema de salud va a poder funcionar. Pero esto no es nuevo. Estos eran los estados financieros reportados por la Superintendencia de Salud del déficit de las EPS de menos 8 billones de pesos en el 2016. Vuelvo, insisto, ya desde el 2012 la Contraloría está advirtiendo, esto no va bien. Estas son las deudas que tienen que surtir un cambio. Estas son las deudas demostradas en los estados financieros autorreportados por las EPS, no las de los estados de las cuentas por cobrar de las clínicas y hospitales, que ya es otro número, ¿cierto? Pero además, estas son las deudas no convertidas a pesos constantes. ¿Qué son pesos constantes? Y quiero dejar esto claro porque después empiezan a robar fotos. Entonces voy a pedir, por favor, porque esto genera mucha confusión cuando sin contexto se lanza esto, entonces cogen un titular de prensa y, a ver, ¿qué son pesos constantes? Estas son EPS liquidadas de 2003 a 2015. En esa época la deuda era de 407 mil millones de pesos, pero esa deuda de hoy es distinta porque tú le tienes que sumar intereses. No es lo mismo una deuda de esa época a como sería hoy conforme a los intereses y al valor del peso en ese momento. No es lo mismo 1 millón de pesos hoy que hace 20 años. Entonces, esta cifra es 23 sin que haya sido convertida a pesos constantes, que es la labor en la cual se encuentra la Superintendencia de Salud. Debo decirles que estas de 2003 a 2015 no reposa en memoria magnética de la Superintendencia de Salud los estados financieros de las EPS, solo en papel. Esto lo reconstruimos porque mandamos un equipo de la Superintendencia a buscar papeles y entre otras cosas, en más de 100 EPS que habían en esta época, encontramos algunas EPS registradas en la Superintendencia que recibían la UPC, pero que no aparece registro de red de prestación de servicios de contratación. Tenemos un vacío, una opacidad enorme en el organismo de inspección, vigilancia y control, como para que entendamos el nivel de lo que ha pasado en este país. Entonces, este es un poco Entonces, evidentemente, esto es un diagnóstico, podríamos hacer muchos otros, podríamos mirar otra cantidad de indicadores de inequidad, de mortalidades en Colombia, que vamos a explicar, mortalidades de niños, niñas y maternas en zonas dispersas y rurales, eso que yo he denominado la Colombia profunda, y no es que un sistema de salud tenga que resolver el problema de la inequidad y la pobreza, pero un sistema de salud no puede ser un instrumento en sí mismo de inequidad y pobreza y degradación de los más vulnerables, no puede ser, si esto es un Estado social y democrático de derecho, si esto es un derecho fundamental, porque aquí estamos ya hablando de un derecho fundamental. Y el derecho fundamental es de la esencia misma del ejercicio médico. Frente a un derecho fundamental, ningún ser humano puede ser discriminado, puede ser atendido de manera diferencial, como ha pasado en Colombia, y un Estado social de derecho tiene que buscar esas posibilidades reales, y eso no pasó en Colombia. Gran parte de la población de este país, en las grandes ciudades también, fue abandonada por el sistema. Entonces, en ese sentido, tenemos un sistema en donde el Estado perdió el control de billonarios recursos que son públicos, donde después de que esos recursos entran al fondo ADRES, que es el gran recaudador, salen a un administrador particular y de ahí para adelante no sabemos. Y ahí pasa de todo, lo bueno y lo malo. Puede que haya cosas muy buenas, pero también hubo cosas que no. Y evidentemente lo que se presentó en Colombia es algo que no existe en los sistemas de salud del mundo. Nosotros que somos unos privilegiados, que hemos tenido la oportunidad de viajar por los sistemas de salud en el mundo, son escasos, quizás 3 solamente, y 3 estados muy distintos que tendrán algo parecido a lo de Colombia y ni parecido, porque allá hay otras variables. Pero ningún sistema de salud del mundo se administra de manera privada los recursos públicos de la salud.
Lo que pasó en Colombia fue una administración privada de recursos públicos. Y cuando hablamos privada, es clientelizada y politizada, porque lo privado, el manejo privado de los recursos públicos no es solo el manejo corporativo, es el manejo de clientelas políticas, de grupos que capturaron la salud para fines distintos. Entonces, el manejo privado de los recursos públicos es lo corporativo y la clientelización política. En ese sentido, eso no ocurre en ningún sistema de salud del mundo. La mayoría de sistemas de salud del mundo tienen un manejo público de los recursos públicos. Los sistemas de salud en el mundo controlan sus recursos para orientar la planeación de la salud pública. Entonces, en ese sentido, hay 3 elementos que queremos resaltar en este proyecto de ley. Este proyecto de ley pretende la recuperación del manejo público de los recursos públicos. Pretende la dignificación de los trabajadores y las trabajadoras y pretende la consolidación de un modelo de atención primaria de salud en Colombia como base del sistema de salud. Esos son los 3 elementos centrales que si uno dijera, si esta reforma pasa, estos son 3 elementos centrales en los que evolucionaría el sistema de salud actual. Entonces, esto es una ley que en conformidad con la ley estatutaria reestructura, no acaba, no destruye el Sistema General de Seguridad Social en Salud, potencia el Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuyo objetivo y misionalidad es la garantía de un derecho fundamental. Y obviamente va a hacer unas modificaciones, construyendo sobre lo construido, sobre la reorganización del sistema, no es más. No es el acabose de que el presidente Petro y la doctora Corcho van a destruir como ve de venganza todo, se acabó el sistema y nada, nunca pasa eso. Los sistemas de salud evolucionan todo el tiempo. Ahorita los equipos técnicos de la Organización Mundial de la Salud están integrados y dicen permanentemente los sistemas hacen reformas, evolucionan cada 10 años. El sistema de salud en Colombia quedó 3 décadas allí, hizo unas cuantas reformas, hagamos regulaciones, intentemos hacer lo público que lo privado, se intentó de todo, pero no se pudo resolver el problema. Cuando tú intentas modulaciones mínimas y no resuelves el problema es porque el problema es estructural. Tienes que ir a la estructura del problema, no puedes caer en un negacionismo irracional. Entonces, evidentemente, nosotros queremos aplicar la ley estatutaria donde dice que el Estado tendrá que coordinar y direccionar el sistema de salud. El Estado, porque un derecho fundamental es exigible al Estado. Hoy en Colombia la tutela es la tutela al Estado, que es el que garantiza los derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, queremos desarrollar esa ley estatutaria. Y empieza el primer capítulo, del que menos hemos hablado los médicos, y por eso quisimos que fuera el primer capítulo, los determinantes sociales de la salud. No podrás resolver el problema nutricional de La Guajira si no resuelves el problema del agua. No vas a resolver en Caucasia el problema de la falla renal y la serie de diálisis renal. Y por supuesto que en Caucasia tienes que poner salas de diálisis renal, pero si no haces un análisis del mercurio, del impacto del mercurio en la minería a cielo abierto y todas las minerías de carácter extractivista, no vas a resolver el problema. Por eso, dice sabiamente el bloque de constitucionalidad, la observación general 14 del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas que inspiraron a la Corte Constitucional y a la Gran Junta Médica en la ley estatutaria, no hay derecho a la salud sin intervenir otros derechos interdependientes que son determinantes sociales de la salud. Y aquí le vamos a poner un instrumento. El instrumento es la creación de la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes Sociales de la Salud. Yo llevo 15 días en un trabajo muy interesante trabajando con el Consejo de Ministros. Nos sentamos acá, señora ministra de Agricultura, esto es una comisión sin delegación, con presencia indelegable de los ministros para establecer cuáles son las metas específicas y políticas públicas para intervenir en los causantes de la enfermedad y la vida. Esta es la política central del Estado, es que el centro del Estado es la vida. Entonces, el Instituto Nacional de Salud funge aquí como secretaría técnica. El instituto tiene que tener un mapeo de por qué se están muriendo niños, niñas, de qué se está enfermando la gente y sobre esa base el Ministerio de Agricultura tiene que decir
Nos corresponde hacer un programa de seguridad y soberanía alimentaria en La Guajira y va tanta plata. El Ministerio de Medio Ambiente tendrá que establecer unas medidas para poder potabilizar agua o medidas frente al tema medioambiental y salen unas directrices del Gobierno Nacional. Ahí salvamos muchas vidas con otros ministerios. Y el Ministerio de Vivienda tendrá que hacer una política de soluciones de agua potable en el Chocó y La Guajira para resolver el problema de la mortalidad por deshidratación de niños y niñas sin nutrición, vinculante, y esta figura la reproducimos en municipios y departamentos y eso se traduce en los planes de desarrollo, que es la discusión que tenemos ahorita. Gobernanza y organización del sistema. Esos determinantes sociales de la salud es parte de lo que denominamos la atención primaria en salud, que ahorita se los quiero explicar de manera más detallada. Pero antes voy a entrar en el punto de pronto que genera más escozor, el miedo. El miedo es una de las emociones y mecanismos de paralizar a los seres humanos para el cambio. Si usted quiere que un ser humano se paralice para lo que sea, pues infunda miedo. Es un mecanismo político muy eficaz, y lo digo como psiquiatra. Políticamente, si usted quiere paralizar una sociedad, infunda miedo, que es un poco lo que pasa ahora. Recuperación del manejo público de los recursos públicos que ocurre en todos los sistemas de salud en el mundo. Yo cité hace poco la cooperación internacional y todos me decían, ¿y qué es lo revolucionario de esto, Carolina? Esto es normal, pues en todos los países del mundo hay un pagador que le paga a las clínicas y hospitales, ¿y por qué en Colombia hay tanto escándalo? O sea, nosotros pensábamos que era que iban a hacer una cosa mucho más sofisticada, yo no, pues que esto en Colombia ya es demasiado sofisticado. ¿Y qué es la recuperación de los recursos públicos? Entonces vamos a distinguir dos niveles. Una es el manejo financiero de los recursos de salud y el otro es la gobernanza, rectoría y dirección del sistema. Vamos a hablar de la gobernanza, rectoría y dirección y construyendo sobre lo construido vamos a recuperar una de las figuras de la Ley 100. Una de las figuras de la Ley 100 es el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Mucha gente de los que están acá hicieron parte de eso no nos lo inventamos nosotros. El Consejo Nacional de Salud es un órgano adscrito al Ministerio de Salud donde participan organizaciones de la sociedad civil, las agremiaciones médicas, la academia, las etnias, los empresarios, la representación de la sociedad colombiana en la sociedad civil. Y en ese sentido, este Consejo Nacional no va a manejar plata, porque por allá dijeron, es que le van a entregar el manejo de la plata. No. Es un órgano de rectoría que quiere decir discute las directrices de la política pública en salud. El ministerio y el gobierno pues tienen ese consejo y pueden apartarse de las recomendaciones del consejo, pero tienen que sustentar por qué se apartaron. Pero el Consejo Nacional de Salud lo que permite es que el sistema de salud colombiano sea legítimo. Eso es un sistema muy ilegítimo, que la gente se apropie, que no se lo roben. El único que va a poder cuidar el sistema de salud es la gente. Y quizás esto es muy avanzado respecto a otros sistemas de salud como el de Costa Rica, que es uno de los mejores sistemas de salud de América, pero no tiene este componente de la participación social que podría apoyar, en ese caso, la decisión de políticas públicas, el control anticorrupción, el control social anticorrupción, porque son muchos ojos de manera independiente observando allí, el control social, son funciones fundamentales. Este consejo lo replicamos en municipios y departamentos. ¿Por qué? Porque es que uno no decide las prioridades de un sistema de salud de manera tecnocrática, sentado en un escritorio en Bogotá. Y eso es uno de los principios de la atención primaria en salud, que es la participación social. Las comunidades tienen sus problemas diferenciales de salud en su comunidad. En el Cauca es muy distinto cómo tiene que operar de manera diferencial el sistema de salud. En Antioquia es muy distinto. Colombia es América Latina sintetizada. No hay nada más distinto que un guajiro, que alguien de la Nariño. Entonces, en ese sentido, esos consejos municipales hacen que la gente esté cerca de su sistema, que esté retroalimentando hacia dónde viene el sistema. Y evidentemente es un mecanismo de participación social muy poderoso que en Colombia se hizo, pero que se desmontó. Ese es un órgano de dirección sin que el Ministerio de Salud pierda sus funciones constitucionales y legales de administrador del sistema de salud, de rector y de director del sistema de salud. Entonces, ¿cómo va a ser esto en términos de la gobernanza? ¿Y cómo va a ser el manejo financiero de los recursos?
Nosotros nos dicen que la doctora Corcho, el doctor Petro van a crear un fondo público. No, es que ya lo crearon, lo creó el gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy hay un fondo público llamado el Fondo ADRES. El Fondo ADRES es un fondo público que tiene en este momento el manejo de los recursos fiscales, parafiscales y el SGP. Y es el gran girador. El Fondo ADRES hoy paga a las administradoras de recursos públicos de la salud y paga por giro directo el 70% del régimen subsidiado, el 10% del régimen contributivo. Y si lo hace para todo el país, el régimen subsidiado son 23 millones de colombianos. Ya el Fondo ADRES paga, gira, que es distinto a pagar, gira de manera directa el 70% al régimen subsidiado y al régimen contributivo, digamos, le gira apenas el 10%. Entonces, el Fondo ADRES lo vamos a convertir en un fondo público pagador, más que girador, es pagador. Y lo vamos a desconcentrar, no descentralizar. Por eso me pareció muy inteligente cuando vi desconcentrar. Hay una diferencia entre descentralización y desconcentración. Esto fue un enorme debate. ¿Qué es que el departamento, el municipio debe tener participación? Sí, claro, pero yo comparto el temor. La descentralización fue una discusión en la Constituyente del 91, pero eso no pudo tener mayor avance, la descentralización, pues porque es que el tema político en Colombia es muy complicado. Primero hay que hacer una reforma política en Colombia para que pueda haber transparencia en el manejo de lo público para poder implementar la descentralización. Por eso este es un fondo centralizado. Este es un sistema descentralizado en la gestión del riesgo en salud, en términos de la participación ciudadana, de las redes de prestación de servicios de salud público y privadas que serán territoriales, pero centralizado en el manejo financiero porque no hay otra manera de cuidar los recursos. Este fondo se desconcentra por los CORPE regionales y con unas regionales donde hay un gerente público, un gerente del ADRES, nombrado por una junta directiva tripartita. Esa junta directiva está conformada por la tríada de la seguridad social, que son los empresarios, los trabajadores y el gobierno. ¿Por qué esa tríada? Pues porque te estamos haciendo un reconocimiento a quiénes son los que aportan a la seguridad social en Colombia. Y se va a nombrar, y eso es por meritocracia, que eso lo va a cooptar quién sabe quién. Pues es que, a ver, señores, ¿será que las EPS escaparon a la captura clientelar en Colombia? Es que en este momento el Estado es un girador ciego, hay un administrador privado de recursos públicos, este es un administrador público, perseguible penal, disciplinariamente, con una junta directiva tripartita, sí, yo sé, por una junta directiva tripartita, y esa junta directiva tripartita, pues evidentemente, elegían unas condiciones de transparencia donde todo se hace sobre la mesa. Todo es un diseño institucional más transparente que un manejo privado donde el Estado entrega un montón de recursos y en adelante ya no se supo qué pasó, porque no puede actuar ni los organismos de control, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, etcétera. Entonces es muy importante, digamos, tener esto como consideración. Entonces ese es desconcentrado, no se podrá reelegir el que esté ahí, hay unas exigencias meritocráticas para estar ahí, y son los que van a asumir los convenios con las redes de prestación de servicios de salud. Así funciona en el mundo entero, en el mundo entero. Las excepciones son Holanda, pero es que Holanda es Dinamarca, Colombia es Cundinamarca, y tiene grandes compañías, grandes, muy fuertes para manejar eso, Alemania y creo que Israel, pero en el mundo entero. Les estoy hablando de cómo se gestionan los recursos públicos en los sistemas de salud del mundo. Nos han ofrecido, inclusive el sistema coreano creó un gran pagador único con las tecnologías de la información, porque además este es un pagador que tiene que tener una tecnología que existe en el mundo. Nosotros ya tenemos las asesorías de los sistemas de salud en el mundo para que el pago sea transparente, en línea, que se pueda ver toda la transferencia de los recursos. Ese es, digamos, un mecanismo transparente. Que esto no se puede hacer de un día para otro, claro que no. Es que la ley CIAN inició una transición hace 3 décadas, no la terminó, pues miren los estados financieros en los que estamos. Y a nosotros nos piden que hagamos en 2 meses. Los sistemas de salud cuando cambian, hay un momento en que coexisten dos. La ley 100 cuando empezó, la ley 100 nunca terminó de hacer la transición porque en teoría la ley 100 dijeron es un sistema universal, esa era la promesa, que en un tiempo ya no iba a haber régimen contributivo y subsidiado, pasaron 3 décadas y todavía hay régimen contributivo y subsidiado,
y todavía tenemos diferencia de IUPS entre el contributivo y subsidiado. Esto no pasa de un día para otro. Esto pasa porque aquí se requiere transferir unas capacidades públicas. Lo público no es el Estado. Ojo, aquí está el empresariado, aquí están los trabajadores en su independencia. Lo público en la convergencia del interés público, para el manejo público, transparente, por encima de la mesa, todo el mundo sabe por dónde va esa plata y por qué no fue. Hay unos criterios claros de cómo es que usted tiene que hacer esa contratación, no es que yo reciba esa plata y yo miro a ver a quién contrato y con qué. Entonces, eso es lo público que se reivindica acá. Y eso es lo que nosotros llamamos el manejo público de los recursos públicos en una manera transitoria, tiene que hacerse una transición, no es que se aprobó la ley y ya en un año está el Fondo ADRE haciendo eso, no. O que tú no le puedes exigir al Fondo ADRE hoy que haga eso, porque hoy el Fondo ADRE no tiene esa posibilidad. Tú tienes que hacer una suerte de reestructuración institucional del ADRES, unas inversiones públicas en el ADRES para volverlo de alta tecnología para hacer eso, y eso toma un tiempo. Luego, el modelo de atención primaria en salud. Modelo de atención primaria en salud es de lo más bonito que tiene este proyecto de ley. ¿Qué entendemos por modelo de atención primaria en salud? Eso es un debate. Claro que la atención primaria en salud no es solo el nivel primario, que es el nivel primario más la mediana y la alta complejidad, pero para efectos de este proyecto de ley vamos a entender por atención primaria en salud esto. Tenemos una organización por nodos en Colombia. Esos nodos, aquí ustedes ven una línea donde nosotros llamamos lo primario, lo complementario. Estamos en atención electiva de profesionales generales, la atención inmediata, la internación básica, la consulta de especialidades básicas. Las especialidades básicas, y ahí hablo de la medicina familiar, pero también hablo de la pediatría, la ginecología, la medicina interna, son una avanzada del nivel complementario al nivel primario. Para que sea resolutivo, porque a nosotros siempre nos dijeron que la mayoría de patologías y problemas de salud, enfermedad, se resuelven en el nivel primario. Eso lo dijeron, pues no pasó en Colombia. Aquí el paciente diabético llega amputado o llega a diálisis. En los sistemas de salud del mundo, el nivel primario, coge ese paciente diabético, le hace examen cada 3 meses y ese paciente diabético que tiene su médico, que está adscrito a un territorio, caso del sistema de salud español, el canadiense, cojan cualquier sistema de salud del mundo, tiene su mediana y alta complejidad de referencia y el nivel primario le corresponde que ese paciente no llega allá. Y no quiere decir que los especialistas nos vayamos a quedar sin trabajo, porque la enfermedad siempre la habrá. Lo que pasa es que en Colombia hay una cita con un especialista por ahí cada 6 meses o cada año, porque pues si el psiquiatra está manejando un duelo mensualmente y el internista manejando una hipertensión, pues no lo aguanta nadie. Que un internista o un nefrólogo manejando una hipertensión, eso lo tiene que manejar el nivel primario y entonces el especialista sí se puede concentrar en lo que se tiene que concentrar. Y le aseguro a los psiquiatras que no nos vamos a quedar sin trabajo, porque el nivel primario resuelva las reacciones de ajuste, resuelva los trastornos adaptativos básicos, resuelva inclusive en un seguimiento, no nos vamos a quedar los psiquiatras sin trabajo, vamos a podernos dedicar a lo que tenemos que dedicarnos y eventualmente el psiquiatra va a ese nivel primario a hacer una resolutividad y vuelve al nivel complementario. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Este nivel primario no existe en la mitad de este país. Hay municipios en Colombia donde no hay un médico general, donde no hay una consulta de urgencia, donde no hay unas urgencias y donde no hay una sala de partos, y eso es inaceptable. Y excusen que me indigne, eso es inaceptable, porque esto es lo elemental y básico para la vida en Colombia, y un Estado no tiene por qué permitir eso. En ese sentido, esto tiene que estar de manera universal en todo el país. Los sistemas de salud en el mundo invierten el 30% en el nivel primario. En Colombia escasamente invierte el 10% y lo demás no sabemos. Y escasamente el 10% porque se le dejó al plan de intervenciones colectivas que escasamente se ejecuta y el plan de intervenciones colectivas son 1.2 billones, pero 500.000 millones son para que las secretarías contraten hagan la vigilancia epidemiológica y otros 500.000 millones, o sea, eso no, es una cosa absurda. Entonces, este nivel primario se quiere financiar por oferta. Vamos a tener una UPC, la vamos a dividir en 2 partes, una para el nivel primario que va paga por oferta, presupuesto estándar a nivel nacional
para pagar los centros de atención primaria en salud público, privados y mixtos. ¿Que de dónde van a salir los centros de atención primaria en salud? El problema es en la zona dispersa, en la ciudad ya existen, o es que ¿dónde lo atienden a uno cuando uno va a pedir una cita en un EPS? En un centro primario. Esa infraestructura existe en Colombia. Donde no existe es allá en el Amazonas. En 50 municipios de Cundinamarca el paciente tiene que seguir derecho porque no hay una urgencia, tiene que seguir derecho por 50 municipios. Y así está nuestro país. En el sur de Bogotá, tú tienes a la República Hospitalaria de Bogotá, y esa República Hospitalaria de Bogotá construyó salas de parto. A mí me tocó inaugurar varios cuando estuvo, y las tenían que cerrar porque no eran costo efectivas. En Colombia se han cerrado servicios de partos porque no son costo efectivos, servicios de urgencias en municipios porque no son costo efectivos. Eso no puede seguir pasando en Colombia. Y eso es una de las cosas que esta reforma va a cambiar. Por eso no nos interesa si sea costo efectivo o no, tiene que haberlo porque es la vida de los seres humanos. Entonces, por eso tiene que estar financiado por oferta estándar. Pero eso no pasa de un día para otro, que se aprobó la ley y mañana ya apareció el 30% allí, no. Y esos son los cálculos económicos que estamos haciendo. ¿Cómo llegamos gradualmente? Porque empezando que el personal de la salud en Colombia no sabemos qué es eso desde el nivel primario, no somos resolutivos. Entonces ahí tiene que haber una transformación enorme, que era la discusión que yo tenía con los rectores, de cómo vamos a formar a la enfermera, al médico, al odontólogo, al higienista. Pero aparte de eso, ese nivel de financiación por oferta, porque tú puedes decir lo que quieras, pero si no le pones plata es retórico. El costeo que nosotros tenemos para este nivel primario va con el trabajador formalizado y formalizado con incentivos a zona dispersa y rural para que se pueda ir. ¿Cuánto le cuesta esto al país? Al país esto le cuesta, aquí hicimos el estudio del Ministerio de Salud y el equipo económico, municipio por municipio, 17.302.101 ciudadanos en Colombia son atendidos por la red de hospitales públicos, lo que yo denomino la Colombia profunda, en ciudades y en pueblos. El costeo de cuánto nos cuesta per cápita anual para hacer ese nivel primario es en promedio 508.232 y ahí salvamos una cantidad de vidas en este país. Nos cuesta para el hospital público 8.7 billones y si lo extendemos a toda la ciudad, porque la atención primaria es universal, 24.8 billones. Pero tú no llegas a eso de un día para otro, tú empiezas, nosotros queremos empezar con el 19% de todos los recursos e ir progresivamente. En 10 años, en 4 años nosotros creemos que podemos alcanzar el 25%, pero ¿de qué va a depender eso? Que encontremos el médico, la enfermera, que podamos construir la infraestructura. O sea, la transición depende de la acción decidida del Estado de ir, porque esto es un vacío y esto puede tener claro, esto tiene muchos desarrollos en lo privado, en algunas partes, pero en lo público puede que no lo tenga, entonces nos toca empezar a tapizar esto. Y esto está, ¿qué calcula esto aquí? Esto calcula algo muy sencillo. Calcula municipio por municipio cuántos niños tengo, cuántos menores de 1 año, cuántos menores de 5, qué vacunas necesita, cuántas mujeres, cuántos adultos mayores, cuántos antígenos prostáticos tengo que hacer, mamografías, citologías, cuáles son las proyecciones en los últimos años de enfermedades y cuáles son los medicamentos de baja complejidad que requiero, porque no es solo lo preventivo, es que si de una vez ahí el médico que está allá tiene unas camas, por eso en ese nivel primario, que es la apuesta dura, tú aquí vas a tener unas camas porque tú puedes poner un antibiótico ahí, tú puedes poner un analgésico ahí y no tienes por qué poner a la gente a voltear por medio país, llevarlo a la mediana y alta complejidad, sino que tú tienes una sala de partos ahí. Y a ese nivel primario es donde salen los equipos extramurales, que es lo que hemos lanzado recientemente, el programa preventivo del que habló el presidente. Esos equipos extramurales tienen conformaciones diferenciales de acuerdo a la constitución epidemiológica. Lo básico, la auxiliar de enfermería, recuperaremos la figura del promotor de salud, tendremos ahí entonces al odontólogo, al higienista, al psicólogo, al médico general, a jefe, lo básico.
pero también esos equipos extramurales tienen unos equipos complementarios. Entonces yo, por ejemplo, que el 31 estuve en Firavitoa, fui a visitar a una mujer campesina con un niño con autismo. Bueno, no es un niño, es un adulto, pero tiene su comportamiento regresivo de niño de 21 años, encerradito. ¿Cómo hace esa señora para sacar a ese niño que se torna agresivo? Tiene que ir el sistema de salud allá. Para poder un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, se van integrando las profesiones de la salud de acuerdo al perfil epidemiológico. Todo eso está cuantificado en 24.5 billones, que no es nada para el sistema de salud en Colombia si lo hacemos de manera ordenada. Y eventualmente, claro, tenemos que organizar a los médicos familiares porque ¿dónde están adscritos estos grupos familiares? En los centros de atención primaria en salud público-privado mixtas. ¿Dónde se tiene que meter el gobierno? Pues donde no ha estado el Estado colombiano. Nos toca empezar a recorrer municipio por municipio, que ese es en lo que estoy yo, buscando terrenos, cualquier alcalde, no me importa por quién haya votado, alcalde que tenga un terreno donde nosotros podamos tener un centro de atención primaria en salud, allá tenemos que poner esa infraestructura, reponer lo que haya que reponer, tenemos puestos de salud caídos en todo el país, porque los vamos a necesitar, porque este sistema sí va a ser importante financiar eso allá. Y esos centros de atención primaria, ya se los muestro porque ya tenemos el diseño arquitectónico. Ese centro de atención primaria tiene una red de referencia y contrarreferencia de mediana y alta complejidad, territorializada, y ahí hay que tener en cuenta cómo opera. Lo que pasa es que en Colombia, yo me he impresionado mucho con eso porque el Ministerio de Salud tiene mucha información, pues no la puedo utilizar, porque como perdió la planificación de la salud pública, un habitante de Ismina es atendido por Medellín, en su alta complejidad, pero estás en el litoral pacífico, sales por Buenaventura. O sea, es decir, la división político-administrativa del país no corresponde al movimiento territorial del ciudadano. Todo eso es lo que mide la planificación de la salud pública, y créanme que esto es hermoso cuando se puede hacer, pero aquí perdimos el control de eso, porque nosotros, los criterios son otros, no son criterios epidemiológicos y de salud pública. Entonces aquí nosotros tenemos para este año el presupuesto 2 billones, para empezar con 309.010 equipos básicos de atención e ir evolucionando progresivamente hasta 11.751, que es donde esperamos llegar. ¿Esto de qué depende? Esto es dinámico, porque nosotros decimos, queremos 3.912, pero resulta que no tenemos las enfermeras. Pero es que ahí es donde viene, por eso en esto nosotros tenemos un plan, pero el plan tiene que irse, y por eso es importante este diálogo con ustedes. El plan depende de nosotros. Pues si nosotros nos convencemos aquí que este país tiene que valorar la vida como un derecho fundamental, y lo que yo le decía a los rectores, sentémonos ya a mirar entonces cómo vamos a llevar a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a tener esta comprensión, y lo que nosotros sí tenemos que garantizar es que va bien pago y formalizado. Ese, digamos, es lo que tiene que, por eso el cambio en la financiación, y esto supone en el proyecto de ley cambio de fuentes de financiación. Aquí no requerimos nuevas fuentes, son las mismas fuentes que hoy tenemos reorganizadas en función de una prioridad distinta y de manera prioritaria, porque los estudios claramente muestran que si usted hace esto, se le disminuye la carga de enfermedad en la mediana y alta y usted puede rebajar. Entonces aquí tenemos el diseño de los CAPS, el diseño médico-arquitectónico, municipios donde no hay hospital hay que crear el hospital. Esto es un proyecto decenal del Estado, es un problema del Estado. Claro, el gobierno va a empezar con algunas cosas, pero es un tema del Estado. En este momento en Colombia nosotros diríamos que requerimos 2.500 CAPS, pero ya tenemos una parte privada, tendríamos que complementarlo con lo público, ahí tenemos unos mapeos. Entonces, esta es una de las esencias. Hablamos ya de dos esencias: el manejo público de los recursos públicos, la atención primaria en salud en el centro del sistema, y el tercer elemento es el régimen laboral de los trabajadores, la dignificación. Todo esto tiene un principio de gradualidad, y ya para ir terminando, esto es la inspección, vigilancia y control. Se va a crear un régimen laboral especial. En ningún momento, como decía por allá una diapositiva, vamos a poner a un supraespecialista o a un especialista por allá a que esté encerrado en un hospital. Por eso es un régimen laboral especial, que no opera bajo el régimen de empleo público, tienen que ser otro tipo de sueldos. La ley no define explícitamente, lo vamos a pagar esto, no, eso luego.
Es un proceso de concertación con el gobierno. ¿Cuál es la escala salarial del contrato laboral sin exclusividad? Porque ya entendí, a los especialistas tú no les puedes exigir exclusividad en un sitio. Y esto, repasamos varios sistemas de salud en el mundo, en Europa. Algunos, o sea, un sistema de salud que se financia por evento es inviable fiscalmente, es inviable, no puedes pasar. Pero tú sí tienes que financiar algunos procedimientos por evento. Algunos procedimientos por evento porque los vas a tener escasos. Entonces, esto es gradual. Inclusive, yo tengo amigos, mis grandes amigos son súper especialistas, pediatra, cardiólogo, neurocirujano, que Carolina, que entonces, que nosotros, que no sé, usted no va a pelear conmigo, porque a los especialistas les va a tocar pelear por allá con otro gobierno, porque esto es costoso, esto es gradual. Aquí la prioridad es el nivel primario, en estos 4 años, las enfermeras, las auxiliares de enfermería. No puede ser posible que unas mujeres que están cuidando la vida en Colombia les paguen un salario mínimo y con deducciones y queden con 500, 600 mil, por favor, en profesiones de la salud que requieren esto. Esto tiene un principio de gradualidad. Nosotros recientemente acabamos de aprobar un proyecto de ley del Instituto Nacional de Cancerología. Y en ese proyecto de ley del Instituto Nacional de Cancerología se mostró cómo se puede, porque los oncólogos estaban yendo, porque tú no le puedes pedir a un oncólogo que se quede en una carrera administrativa, por eso tienes que generar ese régimen laboral especial. Eso lo hemos discutido aquí con muchos de ustedes, no es lo que hemos pedido toda la vida, y entonces ahora no. Cuando hay alguien que muestra voluntad, entonces no, el síndrome de Estocolmo. Entonces, básicamente, ese es el elemento central. Ahora, aquí va a ser muy importante la autorregulación médica, porque cada prestador de servicios va a tener una junta autorreguladora de médicos, donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos, porque si no este sistema, el problema fiscal de este sistema no son el alcalde y los gobernadores, aquí nada tiene que, son los médicos, porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo. El médico induce la demanda en el nivel primario. Por eso te digo que esto es un tema de gradualidad, porque si tú no metes al familiarista ya, a que si le diga al médico general, ven, no le vas a mandar por una resonancia magnética a un hombre psicótico, porque sí, sin que tengas alguna otra focalización. Es decir, si tú no metes y pones un esquema, que lo tenemos diseñado también en el proyecto de ley, eso es parte de las discusiones que hacíamos con José Félix Patiño, esto ha pasado mucho por las discusiones del gremio médico. Los médicos acaban el sistema de salud en 6 meses, formulando de todo. Por eso aquí hay unas auditorías muy fuertes. Claro, el médico ya no va a tener que pedir la autorización, porque es que la autorización es perversa. Es perverso que usted esté, como decía José Félix Patiño, el ejercicio médico es el mundo de la incertidumbre. Un médico tiene que estar tomando decisiones permanentes. Voy por allí y a medianoche ocurrió un evento y me tocó tomar otra. Entonces no puedes estar esperando que te autoricen porque está en medio de la vida. Ese médico puede actuar autónomamente, pero le llegó la auditoría de su par, del familiarista, del radiólogo y la auditoría externa y tendrá que dar cuenta qué fue lo que hizo ahí, porque si no vas a acabar con el sistema de salud. Y eso quiero que lo tengamos como conciencia del poder que adquiere el médico acá. ¿Pedíamos autonomía? Sí, necesitamos autorregulación, evidencia científica, eficacia, y eso es parte del trabajo que vamos a tener que hacer aquí, porque ese es el riesgo que corre la inviabilidad financiera de este sistema, ese es el costo de ser autónomos, y lo tenemos que asumir bajo el principio de justicia distributiva. ¿Hemos formado a los médicos para que tengan concepción de justicia distributiva en Colombia? No los hemos formado. ¿Saben los médicos qué es esto de la atención primaria en salud? Tienen una reflexión sobre cómo deberían operar en un tipo de sistema de estos. Esto nos marca la pauta de la transición, porque aquí el médico será muy importante. Y ya para terminar, entonces, modificación a la superintendencia, superintendente elegido por meritocracia, para que esa terna meritocrática exigente de ahí escoja al presidente. Gerentes de hospitales elegidos por meritocracia, no serán empresas sociales del Estado, queremos quitarle ya ese nombre, porque no puede ser que en Colombia un hospital en las zonas más vulnerables tenga que vender servicios, eso es absurdo.
El hospital en la zona dispersa, que es el hospital primario, aquí está cuantificado, se le da su plata formalizado, esto es lo que tiene que hacer, no pida más, y si pide más me tiene que mostrar resultados en salud, eso está cuantificado en los 25 billones. Pues el Hospital General de Medellín pues sí tendrá que actuar bajo la lógica de la contratación normal, pero el hospital en la zona dispersa no puede ser empresa. Son instituciones de salud del Estado que se van a ocupar de la garantía de un derecho fundamental, donde los directores tienen que exigirse perfiles diferenciales del primer al tercer nivel, pasar un concurso público nacional que ya no dependerá de universidades regionales, sino de la función pública o del ICFES, y de ahí se hace el proceso de selección, a ver si le damos un poco más de meritocracia a estas instituciones de salud del Estado. Medidas anticorrupción, las juntas médicas de autorregulación, auditorías inteligentes, regulación tarifaria. Y bueno, colegas, ya con esto termino para poderme disponer a escucharlos y escuchar sus preguntas. Esto ha sido los diálogos regionales que se han hecho sobre este tema en el país. Muchas gracias.